Dios te bendiga, Shalom. bendiciones. Hoy traemos un tema muy interesante. Cosas que no sabía acerca del diezmo y la ofrenda. Lo que nadie le gusta hablar. Lo que nadie le gusta hablar. Es que este tema desde siempre ha generado polémica, discusiones, ya que a través de los años se ha sacado provecho de los feligreses en distintas religiones y cultos, utilizando la fe de los creyentes para demandar, pedir o exigir algún lucro o interés financiero como muestra de su fe. Carlos, y lo más tremendo, que la fe cristiana no es la excepción, ya que a lo largo del mundo y de la historia, muchos han sido, gloria al Señor, los líderes y pastores que han sacado provecho de los creyentes para enriquecerse, inclusive alegando argumentos, Carlos, como que dale tanto dinero a Dios para que recibas tu milagro. Ay, santo es el Señor. La verdad es que lo vemos a diario, lo vemos a través de la historia, a través del mundo, a través de todas las partes, que ciertamente muchos han sacado provecho y alegan este tipo de argumentos. No, si tú siembras tanto, si tú das tanto, en esta hora, en este momento, Dios va a hacer, Dios va a obrar. Entonces estamos en vivo. Entonces condicionamos a Dios bajo el poder del dinero. Condicionamos a Dios bajo función de lucro. O sea, Dios va a obrar, pero si tú das el dinero, tanta cantidad. Wow. Inclusive hemos visto videos de predicadores que dicen, bueno, dale tanto, dale 2,000, dale 1,000, dale 10,000, dale. Yo me imagino si es que ellos antes jugaban caballo. ¿Será? Seguimos. Claro, es que en esta ocasión queremos aclarar algunas cosas, compartiendo lo que está escrito en la palabra del Señor, no en lo que dijo fulanito, ni lo que no, en lo que está escrito y lo que el Señor dejó registrado en su palabra, y edificándote para que no te sientas que tu fe ha sido en vano, sino más bien enseñarte la verdad y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Carlos, el diezmo y la ofrenda, ¿qué son y dónde aparecen en la palabra del Señor? Ok, sin ánimos de desbaratar otra vez el micrófono, vamos a definir primeramente lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda, para que todo aquel que está oyendo y quizás no sepa la definición, vamos a darle una definición, ¿no? Podemos definir el diezmo como aquella décima parte del financiamiento o de la renta de una persona, es decir, lo que económicamente la persona puede percibir día a día, contrato a contrato, mes a mes, negocio a negocio. Lo que la persona perciba es el 10%, es decir, corresponde a la décima parte o el 10%. Y la ofrenda vendría siendo más bien como la actitud de despojarse de ese algo que se tiene, ya sea económico o material. Es la cualidad de una persona de entregar, regalar, dar, ceder o desprenderse de cualquier tipo de bien que se tenga, sin condiciones, sin esperar alguna remuneración, sin esperar recibir de vuelta algo, sin fines de lucro o beneficio propio. Es una muestra de humildad, de amor, de bondad y disposición. Son dos cosas diferentes. Claro, Carlos, ahora es tremendo cuando hablas del 10%, es el 10% de todo lo que uno percibe en lo que uno haga, sea en empleo, un negocio, un contrato, que uno haga. Carlos, uno viendo y sacando cuenta, esto no es nada. ¿Realmente qué es el 10%? Vamos a ponerle que percibamos $100 al mes. ¿Cuál es el 10%? $10. Y $10, ¿verdad? Y no es nada, ya que el que te dio la fuerza para tú trabajar y obtener esos $100 fue Dios. El que te mantuvo sano, el que te mantuvo, que quizás te lo ganaste 5 días o una semana, Carlos, vamos a poner, ¿verdad? Fueron 5 días, fueron o 7 días de la semana que tú regresaste sano y salvo a tu casa. Que Dios nos dio la estrategia para hacer el negocio, que Dios nos dio la estrategia, puso la persona para hacer el contrato, que Dios obró de una y otra forma a través de nosotros, a través de nuestro esfuerzo, para poder lograr recibir esa bendición. Entonces básicamente es una retribución, básicamente es devolverle al Señor, es un tributo, pero de eso vamos a ir estando hablando y conversando un poco más adelante. Estas son las pequeñas definiciones que podemos manejar acerca de lo que es el diezmo y la ofrenda, ¿ok? Quisiera aclararles algo muy importante.
La primera vez que se nombra ofrenda y diezmo en la palabra del Señor está en Génesis, ¿sí? Del libro de Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, vemos cómo Caín y Abel le ofrecen al Señor una ofrenda de lo primogénito del ganado que criaba el uno y de lo primogénito de los frutos. Y dice la Biblia allí, ofrenda. Y vio Dios a Caín y su ofrenda. No le agradó. Y vio Dios a Abel y le agradó. Y vio el corazón y le agradó. Y luego dice, y vio la ofrenda y le agradó. Ahora, Carlos, una pregunta ahí. ¿Por qué a Dios le gustó la ofrenda de Abel y no le gustó la ofrenda de Caín? Si nosotros vamos a la Escritura, podemos definir a Abel como un pastor, pero podemos definir a Caín como un agricultor. Y es válida la ofrenda porque los dos llevaron de lo que ellos solían hacer. Dato curioso, ¿no? Quien primero presenta delante de Dios la ofrenda fue Caín. No fue Abel, fue Caín, fue el primero. Wow. Dice, y andando en el tiempo, Caín, de lo primero de los frutos, llevó a Jehová una ofrenda. Y su hermano Abel, fíjate, Caín, y luego dice, y su hermano Abel, también de los primogénitos de los ganados. Ahora bien, el versículo 4 y 5 es lo que nos da la luz. Dice, y vio Dios a Caín, hablando del ser, de la persona, del corazón, y no le agradó. Por lo tanto, su ofrenda no. Ok, Carlos, te estoy entendiendo, sí. Creo que te estoy entendiendo. Es que fue la actitud de cómo presentó Caín su ofrenda lo que no le agradó a Dios. Es lo que le presentó. ¿Cómo? No es el qué, sino el cómo. Wow. Y Dios, lo más tremendo es que Dios lo viene a establecer y a aclarar para el tiempo de la ley. Estamos hablando de lo siguiente. La primera vez que aparece en la palabra del Señor una ofrenda por parte del hombre es en el tiempo de la conciencia, en la dispensación de la conciencia. Ok, entramos en la dispensación. Este es un tema, esto se va a alargar. Es decir, que no estábamos en la ley. No estábamos en la era, la época, la dispensación o la mayordomía de la ley. Estábamos en la época de la conciencia. Y para llegar a la ley, primero hacían falta otras 3 dispensaciones más. Por ejemplo, empieza la inocencia, el Edén. El hombre cae, empieza la conciencia. Sigue avanzando un poco más, viene el gobierno del hombre, luego viene la promesa dada a Abraham y luego viene la ley de Moisés. Ahora, esto también me arroja algo, es decir, que cuando Abraham le da los diezmos, que ahorita vamos para allá. Gloria al Señor. ¿Verdad? No me estoy adelantando. No, estamos en el tiempo. Ok, estamos en el tiempo. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec del botín que recibe, ¿verdad? No, tampoco estábamos en la ley. Para nada. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 14 que él fue a pelear porque se entera que su sobrino Lot, oye, lo habían agarrado preso. Y él se lleva 300 y pico de personas y dice, vamos a rescatarlo, pelea contra aquellos reyes, viene y logra vencer. Entonces va a donde estaba el rey de Salem, que era el sacerdote del Dios Altísimo, y le ofrece. Pero hay algo curioso, ¿no? El sacerdote le bendice y bendice a Dios. Dice, bendito sea Abraham, el Dios siervo del Altísimo. Gloria al Señor. Y luego dice, bendito el Dios Altísimo. Y ahí enseguida dice, y Abraham le dio el diezmo de todo. Luego el rey de Sodoma le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, dame a la gente y toma el botín. Y él le dice, no, líbrame el Señor. El que me enriqueció a mí fue Dios, no tú. Claro. Toma todo lo tuyo y dale la parte a los que me acompañaron aquí, más nada. Pero el asunto es, ¿quién le enseñó a Abraham diezmar? Eso está interesante. Te voy a dar otro dato más curioso. Suéltalo. Escucha bien. Entre el Edén y Moisés hay una separación alrededor de 2500 años aproximadamente. Yo no sabía eso, Carlos. Entonces, escúchame. La ley, cuando se establece, nos da a conocer el pecado, sí, pero también nos enseña las cosas que debemos hacer para agradar a Dios. Entonces, ¿qué ley aprendió Abraham para diezmar al Señor? ¿Qué ley aprendió Caín y Abel, que son mucho antes, para ofrendarle a Dios las primicias de todo? Y esto es lo que queremos compartirle, amado.
estas cosas que no habías oído para tener luz acerca de este tema tan controversial sobre el diezmo Carlos, y y la ofrenda. una de las cosas que yo quiero aclarar acá empezando el video, porque hay muchas personas que ven el video y lo dejan de ver por la mitad, pero quiero entrar acá hablando a esas personas, Carlos, que en las redes sociales hablan sobre no hay que diezmar porque el diezmo es en la ley, porque eso quedó bajo maldición, eso es tantas cosas que encontramos en las redes sociales, ¿verdad? Incluso podrán dejar un comentario, pero ustedes están hablando y predicando en las redes sociales, sí, pero de la palabra, lo que es la palabra, lo que está establecido, lo que dice la Escritura, y estamos hablando con textos bíblicos, lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Yo le digo a esas personas, y me he encontrado con varias personas, Carlos, que hablan así de los diezmos, de que si ellos no quieren diezmar, que no diezmen, pero que no lo enseñen, porque están deteniendo la bendición a otras personas que sí diezman. Ahorita vamos a explicar qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Diezmar o no diezmar? ¿Ofrendar o no ofrendar? Porque realmente no nos vamos a adelantar, vamos a seguir explicando unas cositas. Sin embargo, hay cosas que podemos enseñar con libertad, pero no son doctrina ni dogma para heredar esa enseñanza y transmitir esa enseñanza, limitando el crecimiento de las demás personas. Porque una cosa es como Dios trata contigo y otra es como Dios trata conmigo. Correcto. Entonces, por mis principios y lo que yo manejo de la Escritura, yo no puedo moldearte a ti y obligarte a ti y limitarte a ti en el crecimiento que tú tienes de parte del Señor. Y eso es lo que estamos viendo a través de las redes. Y entonces utilizamos este medio, las redes, para hacer de edificación a todas esas personas. Entonces, pero no, los diezmos no quedaron solamente allí, en Abraham. No, nos vamos al capítulo 28 de Génesis, versículo 22, y vemos como Jacob, cuando iba a trabajar allá donde Labán, y se tiene ese Betel con el Señor, ese encuentro con el Señor, él le ofrece, hace un voto a Dios. Hace un voto a Dios, entregando, y entregar el diezmo de todo lo que el Señor le bendiciere, le iba a bendecir. Así es, Señor, si tú me bendices, mira, de todo lo que tú me des, yo te voy a diezmar. ¿Quién le enseñó a Jacob? Carlos, ahora, y ese voto lo hacemos nosotros todos los días. Gloria al Señor, así es. Así es. Señor, si tú me bendices, yo te voy a diezmar. Señor, si tú me provees un trabajo, yo te voy a diezmar. Señor, si tú me provees, yo te voy a diezmar. Porque es así. Dios ha obrado en nosotros. Claro. Y lo vamos a definir un poquito más adelante. Todo esto sucedió mucho antes de la ley y la época de Moisés, quien por mandato de Dios estableció este diezmo como una ofrenda, una norma, como ley para el pueblo de Israel. Según vemos en Levítico 27, del 30 al 33, y en Números 18, del 20 al 28, el fin de este diezmo era para el sustento de los levitas y para el culto racional, ya que ellos, como podemos entender según las Escrituras, no recibieron herencia de la tierra. Claro, ellos no decidieron heredar. No dieron parte. Pero Dios dijo de ellos que vuestra heredad iba a ser el diezmo que las otras tribus iban a darle a ellos, porque ellos estaban encargados del culto al Señor, de servir al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo, de estar... Era su trabajo. Era su trabajo. Era su trabajo. Entonces, si no le correspondía una tierra, sino que le correspondía servir a Dios, la forma en la que ellos iban a ser sustentados por Dios era a través del diezmo de lo que las demás tribus percibían para el sustento de ellos. Oiga, si se entregaba todo y ellos, conforme al mandato del Señor, disponían, ¿ok? Ellos disponían conforme a lo que Dios había establecido. Ahora bien, esto pasó, como aclaramos hace tiempito, 2500 años después de haber sido constituido el mundo, creado el mundo, ¿ok? Y es algo muy hermoso, porque no fue casualidad, mi hermano Wilner. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito, en Dios hay causa. Y si Dios permitió por medio del Espíritu Santo y la inspiración de su palabra que se estableciera que Abraham, que Jacob, que Caín y Abel, esos pequeños hechos de ofrenda y de diezmo salieran allí, era para transmitirnos un mensaje, para darnos un principio, darnos una enseñanza. Claro que sí, Carlos. Claro, y es que el diezmo viene siendo un mandato condicionado a una cantidad, mientras que la ofrenda es una respuesta generosa,
despojarse. despojarse y bendecir a otro sin limitarse a cantidad ni por obligación. Alábalo. Wow. Es decir, que yo puedo ofrendar lo que yo quiera, Lo que usted quiera. lo que el Señor me ministre. Lo que Porque, Dios. Carlos, he visto testimonios que hay gente que Dios lo mueve a ofrendar su carro, su vehículo. Y wow, y conozco pastor, amigo mío, tú también lo conoces, ¿me entiendes? Que ha dado su carro, ha dado su camioneta, ya lo ha hecho varias veces y Dios lo ha bendecido con carros mejores. Alabado el nombre. Es algo impresionante cuando nos dejamos direccionar por Dios. Así. Diste en el clavo. Se han dejado direccionar. Porque Dios coloca el querer como el hacer, con su buena voluntad. Entonces, si Dios ha tratado con nosotros, amén, uno se despoja. Pero ahí vienen las malas enseñanzas. No, tú no puedes diezmar, tú no puedes ofrendar, tú no puedes hacer esto o lo otro, porque es lo que esa persona, vamos a decir, discierne o entiende de la Escritura. Y entonces lo que Dios trató contigo, yo lo voy a retener y a oprimir. Carlos, y como dice que los diezmos vienen siendo un mandato condicionado y una cantidad, pero hay personas que han sido movidas por Dios, como Daniel Colgate, ¿verdad? De ese testimonio. He visto el testimonio, ¿verdad? Y lo que logré ver y leer, este hombre fue bendecido por Dios y fue un hombre muy adinerado y diezmaba el 90%, Carlos. Imagínense. Gloria al Señor. ¿Cuánto? El 90% de todas sus ganancias. Me dolió en la cartera. Wow, pero era impresionante cómo la magnitud de fe de este hombre y con el 10% que era lo que debía correspondía según la ley a Dios, ¿verdad? Él vivía. Impresionante. En este tiempo muchos pastores se pelearían por Daniel Colgate para que tuviera en su iglesia. Sí. No precisamente porque era direccionado por Dios, sino por el diezmo. Debe ser bueno ese diezmito. El 90% de la empresa es que impresionante. Colgate, amado. Oiga bien, usted se cepilla los dientes con Colgate. Bueno, Colgate, un hombre que decidió diezmarle al Señor, dirigido por Dios, el 90%. Claro y como sí. venimos hablando según la ley, el diezmo te limitaba y te obligaba a entregar el 10%, la décima parte de lo que tú percibías. Pero en Cristo Jesús las cosas son diferentes, es verdad. Vamos a ir explicando por partes algunas cositas de esto. Ahora, Carlos, mira, y me voy a meter acá un poquito en problemas, ¿sí? Porque es que a mí me gusta meterme un poquito en problemas, y es que hay organizaciones, Carlos, que han demandado a sus ministros que pertenecen a las organizaciones en diezmar un 30%. ¿Qué opinas tú de eso? Santo. Bueno, es como que uno queda callado, ¿verdad? Uno queda sin palabras. De verdad que eso no está establecido en las escrituras, mi hermano. Si usted está diciendo, direccionado por Dios, en diezmar todo lo que usted gane, el 10, el 15, el 20, hágalo, pero no porque una persona te lo exija, no porque las escrituras dicen un 10%. Tenemos que ser conscientes en esto, en lo que estamos hablando. Hermano, no es que usted va a enriquecerse con los diezmos y nada, no, porque usted y yo dependemos de Dios. Porque, hermano Carlos, tú sabes que hemos salido a predicar en diferentes lugares, como hemos ido a iglesias grandes donde entran buenos diezmos, y hemos ido a iglesias pequeñas que aún ni templo tienen. Gloria al Señor, y esas personas siguen comiendo, vistiéndose, siguen viendo la gloria de Dios porque han sido sustentados por Dios, Carlos, siempre. no por un diezmo. No por un diezmo. El pastor que esté pastoreando pensando en un diezmo, hermano, es algo complicado, porque nosotros tenemos que estar en el ministerio, en el pastoral, es creyendo que Dios es el que nos va a sustentar a cada uno de nosotros. De Dios es que dependemos. Que hay que diezmar, sí, pero dependemos de Dios. Así es. Seguimos. Muchos dicen que el diezmo se limita únicamente a la ley y se han olvidado de los pasajes que ya nombramos. Y como hablábamos, estos pasajes sucedieron de 2400 a 2500 años antes de la aparición de Moisés, antes de la aparición de la ley. Y es otra dispensación diferente. Para los que no conocen qué es la dispensación vienen siendo los tiempos en los que Dios trata con el hombre de manera diferente. Dios no trató en el Edén, en la conciencia, en la inocencia,
recién creado el hombre y la mujer, como vino a tratar con ellos a partir de la conciencia cuando el hombre cae a través del pecado, y así sucesivamente las distintas dispensaciones son distintas formas en las que Dios ha tratado con el hombre a través del tiempo, ¿ok? Entonces, bien, si estas personas 2500 años antes de la ley no conocieron la ley, ¿dónde aprenden a ofrecerle a Dios alguna ofrenda o algún diezmo? Eso es algo interesante. Pero vámonos más adelante. Vemos en Cristo, ¿no? Y muchas personas es lo que queremos compartir. Todos dicen, ya en Cristo no hay diezmo, ya en Cristo, bueno, tú ves y ofrendas, y así alegan muchas cosas, porque realmente no aparece en ninguna parte de los evangelios, en ninguna parte de las epístolas. Mira, tienes que diezmar, no aparece. Pero hay algo que tenemos que aprender y vamos a ir definiéndolo. Además, el nuevo pacto en el testamento, en la dispensación de la gracia, no aparece ese diezmo, que era de la ley. Más bien en la gracia Cristo ni siquiera lo exige como hizo en el tiempo de la ley. No, es algo más diferente. Vámonos a Corintios, 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, y este pasaje habla que debemos de dar conforme hemos propuesto en nuestro corazón, no con tristeza. Oye, me toca darle al Señor. No por tristeza, no con tristeza, tampoco por necesidad. Oiga bien, usted no va a dar, no con tristeza, pero tampoco por, no, yo voy a dar porque Dios me va a dar. No, yo voy a dar porque yo necesito. Y eso es lo que debatimos al principio, ¿no? Que vemos predicadores argumentando que si tú le das a Dios vas a recibir tu sanidad, que si tú le vas a dar a Dios tu esposo va a volver, que si tú le... No das por necesidad, tú no das por necesidad, tú das porque te nace, porque has propuesto en tu corazón dar, y Dios ama, sigue diciendo. Esos predicadores que dicen así es como una brujería, man. Yo no sé qué clase de encanto es ese. Claro, eso es como una brujería, Carlos, porque hay personas que van para que el brujo le quita dinero y dice tu marido va a volver. Entonces, si tú das, tu marido va a volver. Tienes que dar. Ahora, no es la oración, no es el clamor, ahora es el dar para que el marido vuelva. Es la plata. ¿Cuánto vale ese trabajo? No, está increíble lo que se está viviendo hoy en día. Sella la palabra, pacta la palabra con tanto. No es por decir nada, ¿no? Pero es lo que se ve y lo que se evidencia. Y esto es apostasía de la palabra del Señor. Esto es herejía, esto no es bíblico. Nunca. Cristo le pidió a aquella mujer que sufrió 12 años el flujo de sangre, el derramamiento, le pidió plata. Mujer, pero tú tienes que darle a los discípulos míos porque no hemos comido. Dame una ofrendita ahí. Mándame alguito ahí. Wow. Y la mujer dice la Biblia que ella durante ese tiempo, oye, trató, buscó los medios. Perdió todo. Pero Cristo fue su esperanza. Perdió todo lo que tenía en mano. Y ahora el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Mira que el Señor fue más allá. El Señor no le dijo, la cantidad de plata que tú me estás dando, me vayas a dar, te vas a salvar. No dijo, fue tu fe en Él. Ok, vamos a seguir, ¿no? Esto está interesante. Esto está bastante interesante. Habla del hecho de cómo se propone en el corazón el dar. Y quiero alegar esto. Esto me recuerda, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, me recuerda el hecho de cómo Caín, Abel, Abraham, en ese momento, luego Abraham, y de cómo Jacob dieron al Señor. Sí, porque 2 de Corintios, lo que acabamos de leer dice, conforme a propuso en su corazón. O sea, de cada uno de según conforme a propuso en su corazón. No con tristeza, no por recibir algo, o sea, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí cambiamos el texto, decimos Dios bendice al dador alegre. No, Dios ama al dador alegre. Ahora bien, el asunto es el siguiente. El texto está definiendo la actitud con la que estos hombres se presentaron delante del Señor y le llevaron muestra de agradecimiento. ¿Qué tal? Es un agradecimiento, Carlos. Como te lo dije al principio, el diezmar es un agradecimiento. Oye, ese 10% es un agradecimiento de que Dios me mantuvo salvo en ese trabajo. Porque muchos tenemos trabajo forzoso, trabajo peligrosos, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una lancha, cargando peso, ¿me entiendes? Carlos trabaja moviendo los aviones. Una maniobra de esa, él puede ir preso. Puedo perder la vida. Puede perder la vida. Imagínense, atropellado por un avión. Succionado por una turbina. Succionado por una turbina. Es riesgo. Es riesgo, entonces. Y darle
el 10% o una ofrenda a Dios es decir, Señor, gracias porque este mes me estuviste sosteniendo sano, las maniobras fueron excelentes, todo estuvo bien, me abriste puertas, salí a predicar. Wow, interesante, Carlos, de verdad que no entiendo esas personas que dicen que no tienen que diezmar. De verdad, no hay razón. ¿Sabe? Lo que Dios espera del creyente es para estos tiempos, y lo viene hablando desde el Génesis para acá, es que nazca de nuestro corazón el querer dar para la obra del Señor. Que en la ley se limitó a una cantidad y se impuso por obligación, sí, pero antes de la ley vemos y seguimos ese ejemplo de cómo Abraham lo hizo con el sacerdocio de Melquisedec, le entregó los diezmos porque él era el siervo del Altísimo, él era el sacerdote del Altísimo. Entonces Dios espera que de nuestro corazón nazca el querer dar para la obra, no limitándose en una cantidad y tampoco como si fuera un impuesto o una obligación, amado. Dios ha tratado con él, Dios ha tratado conmigo y así con cada uno de los hermanos en la fe que diezmamos. No imponemos esta enseñanza porque no es una doctrina, pero es un principio que hemos aprendido de parte del Señor. Es algo que hemos propuesto en nuestro corazón. Y así como diezmamos, pues también ofrendamos, porque no se limita, no se limita. El ejemplo de David Colgate o Colgate, la crema dental, fíjese, él diezmaba el 90%, entonces realmente no cumple el diezmo, porque daba el 9 veces por encima, daba el 90%, pero vamos a decirlo que el diezmo, al ser ley, al ser obligación, era un hábito que desarrolló en el pueblo el darle a Dios lo que le corresponde a Dios por agradecimiento a la bendición de Dios que trae a nuestra vida. Entonces este principio lo quiso desarrollar Dios en nuestras vidas y por eso lo implanta en la ley para salvaguardar a sus siervos y para desarrollar el hábito de dar. Ahí hay un principio, que es lo que queremos aprender y que es lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas ahora en la gracia. Amén. Y creo que estamos siendo edificados. Creo que Dios está haciendo en nuestra vida. Abordemos el diezmo y la ofrenda desde el hecho de que cumplen principios bíblicos. Por ejemplo, si analizamos Malaquías 3:10, y muchos dirán, eso es de la época del Antiguo Testamento, pero como nos gusta decir Segunda de Crónicas 7:14, ¿cómo nos gusta decir Éxodo? ¿Cómo nos gusta citar el Salmo 91? El Salmo 23. O sea, no vamos a seguir. ¿Cómo nos gusta citar frases, versos, textos, capítulos enteros del Antiguo Testamento? Pero cuando tocamos la parte financiera, tocamos Malaquías 3:10, eso es el diablo. El Señor te reprenda. Doctrina de demonio. Oye bien, este texto lo tomamos para enseñar un principio bíblico, un principio espiritual que va a ser de edificación y de crecimiento a nuestra vida. No porque sea una ley, ya la ley cesó, pasó, quedó atrás, antiguo pacto, antigua ley, ¿ok? El Antiguo Testamento ya está. Ahora en Cristo es diferente, pero ahora sí seguimos utilizando el texto para enseñar una verdad, un principio. Y lo vamos a abordar, vamos a analizarlo. Como dice Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y probame en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también, Carlos dice, por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto. Fíjate lo que dice ahora Proverbios, que dice Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, el bien que haya hecho, se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Alabado sea el nombre del Señor. Ajá. La verdad, amado hermano, y el por qué tocamos estos textos es para enseñarte ciertas cosas. Primeramente, el alfolí era una habitación. Antes que sigas ahí, Carlos, quiero comentar porque muchas personas con las cuales nos hemos encontrado, ¿verdad?
topado, siempre han dicho esto, en que por qué llevar dinero a la iglesia si el alfolí era una habitación en la cual llevaban de los frutos, eran los diezmos, esas cosas. Pero, ¿qué le puedes tú decir ahí? Es lo que quiero compartir. Es lo que, wow. En aquel entonces representaba una habitación del tabernáculo o del templo. En esta oportunidad, ya en la gracia, ese alfolí vendría simbolizando la casa de Dios. El lugar en donde usted se congrega, la iglesia, el templo donde usted mantiene comunión con los santos del Señor, recibe el sermón del pastor, del predicador, del evangelista, del siervo del Altísimo que esté allí presente. Ese es el lugar. A eso es lo que representa ese alfolí. Que de repente colocamos en un baúlcito, colocamos una tacita, colocamos lo que se coloque y ahí usted, una cesta, ok, está bien, pero el alfolí en sí mismo vendría simbolizando hoy en día esto, vendría representando el lugar, la casa donde usted mantiene comunión, donde usted recibe bendición de lo alto espiritual para su vida. Carlos, y otra cosa es que esas personas llevaban del fruto porque era de lo que se trabajaba, se cultivaba. Gloria al Señor. Y yo he visto, Carlos, en sitios donde he ido, incluso en la iglesia, donde hay personas que tienen un árbol y da fruto, y ellos llevan los diezmos de ese árbol. ¿No has visto esa oportunidad? Yo he sido uno. Bueno, Carlos ha sido uno. Ella hay uyama, lechosa, y es una bendición. Y cómo ha prosperado esas maticas, ¿verdad? Oiga este testimonio de una hermana, Dios la bendiga. Ella tiene simplemente 2 palmas de coco, pero el del coco de agua de coco, el coco tropical, el verde, el grande. Wow. En una oportunidad no tenía para darle al Señor cuando celebramos, nosotros celebramos las primicias porque nos ha nacido. Traerle al Señor, y es otro tema para otra oportunidad, pero básicamente otro tema siendo, hablamos de lo que es de lo que es el pacto, primicia. Deja en los comentarios de lo que quiera que conversemos y ahí tocaremos el punto. Amén. No tenía para, ella dijo que realmente se le había dificultado el que presentarle. Tenía algo, pero bueno, sucedieron cosas y ya no lo tenía. Y que ella sintió de parte de Dios, discernió de parte de Dios, recibió en el Espíritu, llámelo como lo llamen. Bajar los cocos. Bajar los cocos y llevar un par de cocos. Aleluya. Y claro, ella estaba como apenada, quería darle de repente un mercado, quería llevar de repente algo más. Sí. Pero estaba como que Dios la limitó a llevar los cocos. Eran los cocos, pues. Es que Dios quería que ella llevara los cocos, porque si ella hubiese tenido otra cosa, no iba a dar los cocos. Claro. Ese es el punto. Entonces esta hermana, bueno, con la pena, lleva los cocos. Lo que ella no sabía que ese era el propósito de Dios. Wow. Oiga el porqué. Al día, esa misma noche, al siguiente día, el tercer día, se enferma. Yo escuché ese testimonio ahí en la iglesia. Gloria al Señor. Creo que era un niño que se enfermó. Se enfermó el nieto del pastor y la pastora. Wow. Y creo que es dengue. Y la manera en la que se trata o se ayuda a sobrellevar. Una agüita de coco. Y fueron los cocos de la hermana, de la que tenía plantada en su casa, los cocos que ayudaron a pasar este momento de enfermedad. Los cocos ungidos, pues. Esos cocos estaban ungidos, pues. Era el propósito de Dios, era el propósito Ahí de había Dios. el propósito Claro del que sí. Señor. Se cumple un principio, se cumple algo. Ahora, el pastor testifica de esto. Él viendo quizás ese semblante decaído de la hermana que no pudo llevar algo más, en una parte, cuando pasa este proceso con su nieto, él comparte y dice que fue realmente dirigida por Dios, que fue de bendición, que eso era de parte de Dios, porque ayudó en esa ocasión. Ahora bien, después de esto, después de que el pastor comparte esto, aumenta ese ánimo en la hermana de parte del Señor también recibió bendición, porque ella propuso en su corazón darle a Dios, más allá del qué, es el cómo. Ahí lo vemos con Caín y Abel. No era el qué, era el cómo se presentaba delante de Dios, con qué intención lo hacía, para darle un agrado a Dios. Y a través de esto Dios derramó bendición. Claramente vemos en ellos el cumplimiento de lo que dice 2 Corintios 9:6. Sí. Es que a través de estos pasajes podemos observar, Carlos, que hay un principio que se cumple en la vida del creyente a darle a Dios del fruto de su trabajo. Conforme propuso en su corazón, claro está, a través del cumplimiento voluntario de este acto, Dios
asevera que ha de reprender al devorador que es de tropiezo para nuestra estabilidad financiera. Es tremendo esto. Además de abrir los cielos a favor de nosotros. ¡Wow! Gloria. Carlos, a favor de nosotros. Es lo que promete. Para que podamos ser alcanzados por las bendiciones del Señor y no haya tropiezo para la misma. Ciertamente podemos ver en el Salmo 41:1 que el que piensa en el pobre será librado en el día del mal. Jehová le librará en el día del mal. Oye, nos da a entender que a través de ese dar, que a través de esa disposición que nace en nuestro corazón, Dios promete muchas cosas. Entonces queremos enseñar que el diezmo, que la ofrenda, para nosotros, desde el Génesis para acá, viene representando un principio bíblico, viene representando una virtud, viene representando un estado del ser agradecido, humilde, bondadoso, algo que nosotros queremos entregar y dar al Señor. Vamos a analizar un momento lo que dice 2 Corintios capítulo 9 del 1 al 6. 1 al 6 dice: en cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, de Acaya, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo viene hablando, oiga, yo no le voy a hablar de que ustedes tienen que dar, porque está por demás. O sea, ustedes han dado testimonio de que desean, están celosos de dar para la causa del Señor. Y sigue diciendo: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano, para que como lo he dicho, estéis preparados. O sea, Pablo, vengan que nosotros los vamos a honrar, vengan que tenemos preparado algo. Entonces Pablo dice, bueno, no sea que por una u otra cosa no logréis tener la honra preparada, yo envío a los hermanos que están conmigo para decirles: hermanos, vamos a organizarnos para poder recibir a los apóstoles que vienen, para poder recibir a los pastores que vienen, para poder recibir a los predicadores que vienen, para poder tener preparada, ¿sí?, esa ofrenda agradable. Entonces, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar, que es animar, exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida. Pablo está diciendo, voy a mandarle a los hermanos para que ustedes se preparen en todo lo que van a hacer, para que se organicen en todo lo que van a hacer y quieren dar, y tienen celo de dar. No sea pues que cuando vengan a los hermanos de Macedonia y ustedes no estén preparados, pasemos vergüenza. Porque yo estoy diciendo que ustedes quieren dar y van a dar, llegan los hermanos y no tienen con qué. Pero ojo, Pablo está diciendo, su generosidad que ya ustedes prometieron, no que le estamos exigiendo. Fíjense lo que dice aquí: vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Es decir, que en la reunión muchos levantaron la mano. Yo doy esto. Lo que pasa a todos lados. El apóstol Pablo está diciendo, levantaron la mano. Todos ustedes que levantaron la mano. Acuérdense de lo prometido. Porque ustedes son generosos, no porque nosotros lo exigimos. Es lo que termina diciendo el versículo 5. No porque nosotros lo exigimos. ¿Ok? La cruz y la gracia derramada vieron a formar parte de 4.000 a 4.200 años desde la creación del Edén. Y Dios asegura que ha de bendecir de la manera en la que ha propuesto en su corazón. Si a su corazón da con mezquindad o con generosidad. 2 Corintios 9:6, Carlos, lo dice el Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí vemos que no es la cantidad ni no es lo que se da, es la condición del corazón. Amén. El Señor está diciendo, o sea, yo les voy a bendecir conforme, con respecto a la voluntad, a la actitud, al ser. ¿Okay? Por eso tocamos el punto de que Caín y Abel, aunque ambos llevaron ofrenda y diferente ofrenda, Dios primero vio fue la intención, la actitud, el deseo, el ánimo, la voluntad de cómo presentar esa ofrenda. Jesús dio testimonio de 2 blancas, 2 moneditas. Sí, de la viuda. De la viuda. Es decir, que él estaba viendo. Él estaba viendo.
Pero él no estaba viendo que eran 2 blancas, No. que son 2 monedas, vamos a decirlo, en cantidad económica miserable. Son 2 monedas pequeñitas que realmente son poco en comparación con un denario. Claro, pero y él hace una pregunta: ¿quién dio más? Ese es el punto. Cristo sigue diciendo: vosotros a la verdad dais de lo que os sobra. Pero ella dio lo único que tenía. La disposición del corazón primero fue lo que vio Cristo. Ahora esta mujer que no tiene ni para comer, ahorita más tarde está dando lo único que tiene. Entonces esas 2 blancas vienen a ser mucho más importantes o más valiosas, es la palabra correcta, más valiosas para el Señor que todos los denarios que estaban dando los demás, toda la otra moneda, el otro dinero. Entonces Dios primeramente está pidiendo, sopesando la intención de nuestro corazón. Y Dios viene hablando esto desde antes de la ley. Dios le está hablando de como un principio el dar. Debe estar dispuesto a diezmar, a ofrendar conforme a lo propuesto en el corazón. Y este principio, al ser cumplido, va a traer a nuestra vida beneficios de parte de Dios, como por ejemplo la protección y el favor a nuestra vida. En la gracia de Cristo, Dios no espera realmente el diezmo, porque se está limitando a una cantidad y se está limitando a una obligación. Dios espera es una entrega total de tu ser, de todo lo que tú tienes, puesto que nosotros debemos ser buenos administradores y eficaces de todo lo que Dios nos ha dado, ya que es por Él que lo recibimos y de gracia damos de la misma gracia que hemos recibido. Amén. Esto es lo que queríamos compartir acerca de este tema sobre el diezmo y la ofrenda. Quizás hay muchos puntos que tocar, quizás hay mucho contexto que pudiéramos abordar, pero eran puntos a aclarar que sentimos de parte de Dios van a ser de bendición para tu vida. Como te decimos, deja en los comentarios lo que piensas, otro tema que quisieras abordar o que abordemos. Estamos aquí para ser de bendición. Amén. Amén. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que le dejes a la campanita y estés atento a todos los videos que hemos decidido. Así que Dios te bendiga. Bendiciones.